Comenzaron las clases, pero sabías que la escuela no fue siempre así, ¿verdad? Hola, soy Augusto Reyes y esto es Filoverso. ¿Qué harías si te pasa esto? Hoy te levantás, llegás a la escuela después de un buen desayuno, abrís la puerta, entras al aula y todos tus compañeros son varones. Mirás al maestro y es el panadero que vive cerca de tu casa. Y tu mejor amigo lleva un cartel que dice travieso. Te sentás en un pupitre duro e incómodo, mientras tu maestro desde su tarima te dice que saques un palito y una tablilla de arcilla para escribir lo que él te va a dictar en latín. ¿Qué haces? Cerrá tus cuadernos, deja tu tarea para otro día y prepárate para descubrir que la escuela no fue siempre así. ¿Querés saber cómo era estudiar hace 100, 200 o 3000 años? Como podrás imaginar, en las primeras épocas de la humanidad los niños no iban a la escuela. Tuvieron que pasar muchos siglos para que los niños empezaran a ser educados a propósito por los mayores. Hace miles de años solo estudiaban los privilegiados. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, para aprender tenías que ser escriba. ¿Querías ser influencer? Olvídate, para eso necesitabas papiro. En Grecia, si eras varón y tenías plata, ibas a clases con filósofos. Si no, aprendías en la escuela de la vida, o sea, laburabas desde los 6 años. Y en Roma, las escuelas eran más organizadas pero con una disciplina que haría llorar a cualquier centennial. Los mexicas, pertenecientes a la nobleza, estudiaban en el Calmecac, donde practicaban deportes, interpretación del calendario, artes militares, canto y poesía. Los hijos de los funcionarios aprendían administración y gobierno, mientras que los hijos de los sacerdotes estudiaban religión. Los hijos de las familias comunes aprendían a usar las armas, además de formarse en oficios como agricultor, pastor y artesano. A la escuela india solo podían ir los niños blancos, pertenecientes a las castas superiores. Allí aprendían religión, lectura, escritura y aritmética. Las clases se daban al aire libre y los niños empezaban escribiendo en la arena para luego hacerlo sobre hojas de plátano. En las clases de aritmética aprendían a sumar, restar, multiplicar y dividir. El maestro se ocupaba de todos y cada uno de sus alumnos como si fueran sus propios hijos. Se creía que era un dios hecho hombre y su vida estaba muy reglada. A los 40 años debía casarse y formar una familia. Y de anciano estaba obligado a abandonar todo y a recluirse en el bosque para dedicarse a la meditación y el yoga. Vaya retiro, ¿eh? Aunque te parezca una historia contada al revés, la escuela se creó después de la universidad y de la escuela secundaria. Es decir, que el sistema educativo se creó de arriba para abajo. O sea, primero la gente grande y después los niños. Durante muchos siglos la educación no fue para todos. Pobres, los esclavos, las mujeres, los que eran de otra religión y los que tenían otro color de piel entre muchos otros, raramente gozaban del privilegio de estudiar. A fines del siglo XVIII hubo dos revoluciones que cambiaron drásticamente la historia del mundo. Una fue la Revolución Francesa y otra la Revolución Industrial. La Revolución Francesa le dio a la gente la posibilidad de elegir a sus gobernantes en lugar de obedecer a un rey que no había sido elegido por nadie. Por otro lado, la Revolución Industrial ubicó a los trabajadores en un lugar de mucho protagonismo. Las ciudades se llenaron de familias campesinas que venían a trabajar y entonces las relaciones entre pobres y ricos cambiaron mucho. Con la Revolución Industrial, los gobiernos dijeron: ¡Hey! Necesitamos obreros, pero que sepan leer. Así que crearon la escuela pública, con horarios estrictos, pupitres en fila, exámenes, o sea, la pesadilla que todo estudiante hoy conoce. Pero también trajeron la educación masiva, que es clave para el avance de toda sociedad. Así como los maestros cambiaron con el tiempo, también lo hicieron los alumnos, y el cambio no fue casual. En el siglo XVIII, las ideas de igualdad y libertad establecieron que la educación era un derecho de todos, en lugar de un privilegio para algunos. Pero la escuela fuera para todos no significaba que todos fueran a la escuela. Era muy común que los niños trabajaran en las fábricas junto a sus padres y crecieran sin pisar un aula. Recién a fines del siglo XIX se dictaron leyes que establecían que la escuela debía ser obligatoria, aunque todavía hoy, lamentablemente, son muchos los niños que trabajan en lugar de ir a la escuela. ¿Sabías que la educación de los niños con capacidades diferentes empezó más cerca de los hospitales que de las escuelas? Los nombres que se usaron para referirse a ella fueron espeluznantes: ortopedagogía, defectología, pedagogía enmendativa. Algunas de las razones por las que los niños con algún problema sensorial, mental o emocional eran separados de los demás eran aún más espeluznantes. Por ejemplo, evitar contagios. Sin palabras. Te voy a contar un dato increíble.
En los tiempos de la pluma, los niños zurdos tenían un serio problema. Arrastraban la tinta fresca mientras escribían. Era tan importante la prolijidad que rápidamente se les impuso una solución. Debían tener la mano izquierda atada para escribir forzosamente con la derecha. Aunque te parezca una medida absurda, la prohibición de escribir con la izquierda se mantuvo hasta la década de 1960, es decir, muchos años después de que se alejara de usar pluma. Hablemos de latigazos y palmadas. Durante muchos siglos, si te portabas mal en la escuela, podías pasarla horrible. Nada de ir a hablar con la directora, nada de pedir disculpas, nada de reflexionar sobre tus actos. Los métodos que usaban los maestros para disciplinarte eran muy distintos. Te golpeaban con palmetas o látigos. Te obligaban a quedarte parado en formas muy incómodas, con los brazos en cruz o con un libro sobre la cabeza, o arrodillarte sobre una regla o sobre granos de maíz. Si decías malas palabras, debías permanecer con la boca llena de agua o lavarte la lengua con jabón. Si hablabas mucho, te ponían una lengua de trapo o directamente te amordazaban. Y si hacías algo grave, te inmovilizaban con un cepo, te encerraban dentro de un cajón, te ponían un taragallo, que era una plancha pesada que se colgaba del pecho, unas cormas, que eran unas tablas que se ponían en los pies, o te metían en el saco, un comodísimo chaleco del que salía una soga con la que te colgaban del techo. Y así llegamos, de la escuela rígida a la educación online. La tecnología, ¿llegó para ayudar o para complicar? Hoy en día la escuela sigue parecida pero con cambios locos. Pizarras digitales, inteligencia artificial y clases virtuales. Lo que no cambió es el estrés de los exámenes, los grupitos de WhatsApp y el que siempre se olvida de hacer la tarea. La escuela cambió un montón, pero sigue siendo clave para el futuro. ¿Cómo te imaginas la educación dentro de 100 años? ¿Aprendiendo con cascos de realidad virtual? ¿Profesores holográficos? Déjame tu comentario aquí abajo y contame qué opinás. O contame una anécdota de escuela. Nos vemos en el próximo video. Y ahora, anda a hacer la tarea. O no, porque yo tampoco la hacía.